Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué decís? Bien, ¿y vos? Bien, qué raro, estás como mirando para otro lado. Sí, porque estoy trabajando en la otra computadora Ah, ok, mientras empieza. sí. ¿Qué Bueno, tal? ¿Todo todo, bien? todo en orden, sí. ¿Cómo anda Alejo con el departamento? Bien, anda muy bien. Tu mamá le regaló una heladera que va a llegar el lunes. Yo le compré un colchón que lo va a buscar mañana. ¿Un Y colchón, un colchón de dos plazas? sí, uno del tamaño de él, ¿viste? Porque bastante difícil encontrar el tamaño de 2 metros de largo. Así que sí, sí, porque me parece un lío llevar el de acá, viste que es chico en realidad. Después va, para tener ya que se va a vivir solo, irán sus novios, alguna novia, ahí entró Gaby. Claro. Pero no tiene cama. Con Somier se lo compré. Ah, con somier, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te parece que necesita que yo puedo regalarle? Pregúntale a él. Sí, Después, le pregunto, pero nunca contesta, sí, ¿viste? No. bueno, no sé, qué sé yo, Un micro- fíjate. un microondas tal vez, ¿no? Puede ser, hey, Gaby, Hola, ¿qué ¿cómo tal? andás? ¿Qué decís? Yo Ay, diría que ¿cómo estaba, va? perdón, hola, hablando, saludando, y no se me Sí, escuchaba. no, Hola, bueno, viste, sí, es así. Qué ¿cómo bueno estás? tenerte hoy aquí. Ay, sí, muchas gracias. ¡Tiempo, Gaby! Ay, sí, qué nervios. Bueno, pero hermoso, estoy recontenta. Muchas No, re lindo el texto, che, gracias. la verdad que buenísimo. Bueno, mortal. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá, ¿cómo vaya? Córdoba está difícil ahora, ¿no? Estallada, la gente así como, no sé, la gente, todos, no sé, como, no sé qué es, viste, como por ahí uno dice la gente, una dice la gente, pero bueno, no sé, yo estoy acá metida adentro, tipo fase 3. Lo único que hago es salir a la pileta, porque como las piletas están abiertas y yo me Claro. desespero si no nado, bueno, voy a nadar 3 veces a la semana, salgo solo eso, digamos. A la mañana voy, a la vuelta paso por el súper, entro. Pero no, está todo así Sí, como abierto, como si nada. como Como si si nada. nada. Pero qué Claro. raro, lo de las piletas abiertas me resulta sorprendente eso. Acá ¿Sí? está todo como re cerrado eso. Claro. No, acá estamos como en No, fase acá empezó a de abrir todo, distanciamiento. perdón, ¿eh? Acá los ¿Pilet- gimnasios están abiertos. ¿Piletas Este, también? yo creo que Gimnasia y sí, piletas, sí, supuestamente creo que hay muchos lugares donde ya abrieron con protocolo y todo la claro. actividad física en esos lugares, sí. No, acá Pero, ya están abiertos los restaurantes, también claro, adentro, no solamente afuera, adentro. O sea, sí, está todo igual, ¿viste? Lo que pasa es igual, que acá los casos o sea, se amesetaron y la verdad que claro, empezaron a bajar, claro. pero en Córdoba no. Acá no, y además, supuestamente la noticia de ayer fue que la mayor ocupación de camas críticas, o sea, que Córdoba tenía más ocupación de camas críticas que Buenos Aires. O sea, como Wow, está estallando, de verdad que se está wow. estallando y la sensación es como que no hay, o nunca hubo mucho control acá, eso es lo cierto. Sí, Eh, sí, sí, yo sabía, supe por Gaby, Giorgi, viste que sí, bueno, él estuvo acá, después fue para allá, y yo sí, con él hablo bastante a menudo, claro. y bueno, viste, y me contaban de cenitas y de Sí, cositas, y viste, sí, sí, continuamente. Y estuvimos 15 días con restricción de algunas actividades, que estaban los bares, las piletas, los gimnasios, nanana, y ahora se volvió a abrir todo con restricción horaria a horas los bares. Pero bueno, si hasta las 23 horas puedes circular, digamos, siempre un poquito más, y siempre puedes decir que estuviste en un bar y tuviste, no sé, ay, sí, eso, sí, se recomplica, se recomplica. Sí. sí, sí, sí. Y es feo pensarse en una situación así tan policíaca, pero a veces es como que, viste, No, te a tenés que veces poner decís, un... es que hay que poner un límite porque sí, no, es terrible, Sí, terrible. Sobre y todo cada cuando los vez, casos viste, están subiendo, ¿viste? sí, Qué sé yo. eso. Y cada Yo vez gente más acá te digo cerca. que
claro. Sí, hoy se murió un amigo ¿viste? De María Celia, un Sí, joven. Celia, sí, sí, lo sí, leí. sí. Un horror. Y Joven que aparte. no tenía ninguna enfermedad No preexistente tenía ni ni... nada. No, es que eso de las enfermedades preexistentes es cualquier cosa, ¿viste? Porque, o sea, hay gente que yo conozco que se enfermaron los dos, ella no tenía nada, él era más viejo y era diabético y cardíaco, ella la internaron, a él pasó No, sin pena ni gloria, apenas tuvo un poco de fiebre, ¿viste? sí, Así que, claro, claro, en fin, sí. qué sé Y yo. es como una lotería, ¿viste? Sí, Cómo te parece afecta es que como tiene una que ver lotería. con, sí, con cosas que no se saben, ¿no? Bueno, esto de la vitamina No, D parece que es importante. Hoy nosotros salió un estudio. tenemos una amiga que nos reímos porque decimos, claro, es nuestro caso extremo, que es su abuelo, 34 años, que se enfermó, ¿Cuánto? lo internaron, 94. 94 años, que el viejo está hecho un dios caminando por las calles. Decimos, "Ay, por Dios, queremos su genética", nos reímos. Pero, Claro, y sí, bueno, o sea, sí, sí. no nos reímos de los casos de gente joven que se afecta mucho, que tiene muchos problemas, pero de estos casos, como va a decir, bueno, no sé, Sí, no, Highlander, ese hombre. no. Bueno, como Impresionante. el Es caso de como una esta, lotería. como es la de Casi 100 que también salió, esta actriz antigua, no me acuerdo ahora cómo se Sí, llama. sí, una tal Hilda, no sé cuánto, puede ser. Ella, Pues ¿no? Sí. sí, sí, sí. Ay, Así que, sí, qué tremendo, qué año tremendo. Bueno, yo tengo un hijo de tremendo. 15 años que está metido acá adentro hace Sí, sí. Terrible, terrible, No, es un espanto, la onda, verdad, ¿no? Es horrible, terrible. para los chicos a mí me parece terrible porque es un es espanto. un momento La de verdad, ellos importante, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nosotros de algún modo hemos vivido, ¿no? Pero ellos y todos los sí, planes además, como en suspenso, es, ¿no? eso, eso, eso. No es solo el cole, ¿viste? No sé, un pibe que No, entrenaba el año pasado, este chico entrenaba claro, básquet, no sé, 3 horas por día, todos los días, de repente sí, nada, como viste que, sí. claro, ese cuerpito, esa, no sé, toda esa No, hormona, toda esa las vida. hormonas, la testosterona. Muy Así que Sí. es como tan difícil, o sea, no también es loco ver cómo nos acostumbramos. me olvido siempre. Y bueno, voy a presentarla a Gaby. La verdad que es un gran placer recibirla hoy en el foro. Gabriela Milón es licenciada en Letras Modernas y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como docente en la Cátedra de Hermenéutica de la carrera de Letras Modernas de Córdoba y como investigadora adjunta de CONICET. Es investigadora responsable del PIC Materialismos Contemporáneos, Perspectivas y Abordajes Teórico-Críticas de la Literatura y las Artes, y directora del proyecto de investigación Perspectivas Materialistas en Escrituras Contemporáneas de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus libros se cuentan Luz de Labio, Ensayos de Habla Poética, Pensamiento Filosófico y Experiencias Religiosas en la Poesía Argentina Contemporánea, Héctor Temperley, El Cuerpo en la experiencia de Dios, Escribir no importa, y Las hijas de la higuera, que es un libro de poesía. Así que, bueno, un poco de ese entrelazamiento entre teoría y poesía nos va a hablar hoy. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Bueno, gracias, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, estoy recontenta, por supuesto, de poder participar en este foro, al que, bueno, desde más o menos abril he estado escuchándoles y participando y viendo considerando tan hospitalario, tan afectivo para compartir nuestras lecturas y nuestras insistencias y nuestras preguntas. Y también, bueno, la importancia que para nosotros tiene, por supuesto, todo el trabajo de Florencia, que hemos discutido en distintos seminarios, que hemos pensado, que hemos trabajado y que,
bueno, que su reflexión y sus traducciones, hay que decirlo, son tan importantes también para nosotros y que personalmente a mí me acompañan siempre, o por lo menos hace unos cuantos años. Bueno, claro, es un poco extraña esta situación para mí. Yo estoy en mi casa, en Córdoba capital, no sé, vamos a tratar de sostener esta ficción de que, un poco una ficción de que estamos juntos, aunque estamos juntos, sí, de hecho. Yo lo que he hecho fue armar algunas fichas, iba a escribir un poco por vicio, pero después me parecía que no era el tono. Pero bueno, no puedo no tener mis fichitas, por eso voy a estar mirando un poco así para abajo, bueno, por inseguridad, por intranquilidad, por lo que sea, voy a estar ahí, bueno, usando mis fichas. Y bueno, y sí, y esto, ¿no? Como esta situación, como no dejar de, aunque ya sabemos y estamos cansados, hace 8 meses que estamos repitiendo lo mismo, está bueno decir cada vez que tenemos que hablar, bueno, que es una situación extraña de habla y que bueno, esperemos que se me escuche, que nos escuchemos. Bueno, y por otro lado, una situación también extraña de habla, porque por un lado sí, esta instancia, pero además porque, bueno, no hablo por mí, digamos, también hablo por toda la gente con la que trabajo, ¿no? Y nunca es una sola voz, digamos, la que habla cuando hablamos y cuando pensamos y cuando escribimos, ¿no? Y está siempre resonando esa frase de Bata, nos gusta repetir, eso de que no, lo que leí y escribí nunca lo leí ni lo escribí solo, ¿no? Entonces, hay acá como, bueno, todo un trabajo de equipo y toda una trayectoria de largos años de trabajo grupal, un colectivo de trabajo, digamos, que ha ido cuajando en diferentes instancias, muchas instancias docentes, de trabajo de aula, de aulas de grado, muchos seminarios en los que hemos ido probando distintas de estas ideas, que generalmente son preguntales, que después cada uno va encontrando, ¿no? su modalidad, su modo y su figura, y es un poco lo que, bueno, yo voy a ir haciendo como contarles un poco, ¿no? De dónde vienen mis preguntas, pero que esas preguntas no son nunca solitarias, ¿no? Sino que están puestas en un trabajo coral. Entonces, un poco eso, un poco que no es mi sola voz, que es la voz de muchos. Hace poco releía esa carta, un crítico severo de Deleuze, ¿no? Que hace poquito la citó alguien, un amigo, y pensaba en esa acusación de Deleuze, como de que se estaba volviendo una vedette, ¿no? Y Deleuze dice, bueno, no, yo estoy hecho de todas estas singularidades, de uñas, de voces, de lecturas, de papeles, de cosas, de animales, ¿no? Como nunca somos, o no, o lo contrario de una vedette. Entonces, un poco siempre resonando eso, y bajo ese amparo, voy a usar esa palabra, quería poner un poco estas cosas, compartir con ustedes, y por otra parte también, algo así como una confesión de parte, que es una especie de compulsión a la asociación de ideas, que todos creo que en algún punto tenemos, pero que, bueno, yo en mi caso es algo que no puedo frenar, y que hace un tiempo encontré en un texto de Michel Leiry, un texto precioso de Michel Leiry que se llama Débil Ruido, que él juega, ¿no? con esa cuestión como cuando aprendemos a manejar los pensamientos, como los aprendemos a manejar como juguetes, y como en ese juego de asociación de ideas, entonces se da algo así como, dice él, un procedimiento de invención. Le pone un nombre, la desproposititis, jugando un poco, ¿no? Por supuesto, con las palabras siempre, Michel Leiry, pero yo pensaba un poco en eso, ¿no? Cómo hay ahí en nuestras formas de pensar, y que me parece que es un poco también la forma de pensar de muchos de nosotros, esa cuestión, ¿no? de la invención. Y por otro lado, también me interesaba traer esa genialidad bartesiana, cuando él pone todo trabajo, dice que lo pone en apariencia de verosimilitud y en incertidumbre de verdad, ¿no? Ese juego de lo verosímil y lo verdadero, ¿no? Y de lo que es aparente y lo que es incierto. Quería comentarlo y traerlo para, bajo esas ideas, quizá desproporcionadas, poner este proyecto, esta investigación, este juego también que estoy haciendo, con el nombre de ficción fónica. Ese es un trabajo que procede, por supuesto, por insistencias y por fascinación, tengo que decirlo así, digamos.
por insistencias que vienen de la poesía, sí, insistencias poéticas, insistencias teóricas, y por fascinación teórica, digamos, quiero decirlo así abiertamente, un poco porque también tiene que ver con mi formación, con nuestra formación en Córdoba, que los chicos no me van a dejar mentir, digamos, una formación rara, más teórica que crítica, quizá, o por lo menos el camino que yo seguí, que además yo trabajo en una cátedra que se llama hermenéutica, o sea, es una cátedra, no hay carrera de letras en Argentina que tenga una cátedra con ese nombre, digamos, ¿no? Y si bien, bueno, acá la veo a Ana Lepstein, que es la profe con la que yo trabajo y que adoro, y es una de las especialistas en Derrida más importantes de Argentina, Ana Lepstein, con Ana le hemos dado una vuelta, digamos, a la hermenéutica para hacer algo así como una, digamos, nietzscheanamente una panhermenéutica o derridianamente una antihermenéutica. Entonces, pero hemos heredado, digamos, una especie de recorrido teórico muy fuerte, filosófico muy fuerte, que bueno, que en mi caso, yo debo decirlo, ha operado una fascinación, digamos, ¿no? Una cosa como de continuamente volver esos textos y trabajar ahí y pensar, ¿no?, con la teoría. Entonces, por insistencias, por fascinación, y bueno, y también por olvidos, ¿no? Porque ¿quién no piensa también un poco por olvido? Yo pensaba el tema de la voz, así compulsivamente, creo que salió en un seminario en el 2011, un seminario que dimos con muchas, pero que están acá, y que trabajamos así porque habíamos leído Lenguaje y la muerte, ¿no? Y quedamos así como fascinados, claro, y después leyendo y releyendo y repensando, yo, claro, en ese momento estábamos todos también leyendo fuertemente y compulsivamente Marguerite Duras. Digo, y hay todo, hay un juego, ¿no?, de insistencias, de olvidos y de imaginación, como decía Saussure por ahí, ¿no?, imaginamos por lagunas de memoria, que, bueno, que van cuajando en algún punto y van encontrando estas formas, ¿no? Por otro lado, que quizá algunos, quienes hayan podido chusmear un poquito el material que yo les envié, pueden ver que hay insistencias de fascinación continua, teóricas. Bueno, también eso, bueno, viene, digamos así, o se desprende de una tesis doctoral que yo escribí hace unos, en el 2012 la rendí, que era específicamente sobre el vaciamiento de lo sagrado en el lenguaje, en la contemporaneidad, en la poesía, digamos, contemporánea, ¿no? Entonces ahí, digamos, había una clave que a mí me estaba como rondando, como yo estaba saliendo de la mística, digamos así, y de la fascinación Biel Temperley, y bueno, y todo lo que también aparece ahí en cierto recorrido. Había algo ahí que me estaba continuamente haciendo sí, como una rémora que estaba continuamente haciéndome pensar, que viene de Barthes, ¿no?, el Sade Fourier-Loyola, cuando él dice que no hay nada que sea indecible, nada que no sea hablado. Y eso yo después lo encuentro en Agamben, y después lo encuentro en Derrida. Quiero decir, son esas insistencias teóricas, ¿no?, que se van como lastrando en los dos sentidos, ¿no?, de lastre y de compulsión de recepción. Entonces, como hay esta cuestión del lenguaje como campo de significante, como escenificación de relaciones de insistencia, todo esto lo estoy diciendo con Barthes, ¿no? Bueno, empiezan entonces a cuajar y a encontrar su camino, que hoy tiene el nombre de ficción fónica, pero que tuvo otros nombres antes, ¿no? Y que está bueno poder hacer el recorrido para ir como abriendo, y bueno, y que no salen de la nada estas nociones, ¿no?, sino que justamente salen de largos recorridos, o por lo menos de muchas insistencias. Entonces pienso, esas insistencias poéticas, por supuesto, Trilce, Huidobro, Haroldo, El Mar Paraguayo, Wilson Bueno, los Ortiz, digo los Ortiz para decir Juan L., para decir Bustriazo, ¿no?, para decir Mario Ortiz también, ¿no? Pienso, bueno, nombro, ¿no?, como cosas como nombres que continuamente me han estado acompañando, la poesía de Oscar del Barco, de Beatriz Vallejos, de Glauce Baldovín, de Andrés Agens y de Cecilia Vicuña en Chile, de Mauro Cesari, mi compañero y amigo Mauro Cesari de acá de Córdoba, de Diana Velesi. Es decir, todas esas insistencias que vienen de la voz poética y de la escritura poética están aquí, por supuesto, entrelazadas con la habilitación del campo crítico que hizo Ana Porrúa, que hizo Monteleone, que hizo Francis Macielo, digo, no sin ellos, ¿no? También uno podría hoy, sin ellos, yo específicamente pienso trabajar este tema de la voz y de la materia de la voz.
Lo que se le cuela, digamos, a estas insistencias, a estas fascinaciones, como les decía ahí en la introducción, es algo así como una insistencia material de la voz, ¿no? Como una inquietud material de la voz. Y yo quisiera leerles una chiquitita cita de Numo Ramos de O, en traducción de Florencia, porque me parece que está para mí hoy acá todo lo que quisiera después desplegar. Entonces traigamos esta voz preciosa para abrirla. Bueno, dice Numo, ¿no? Página 13O. Pero es con nuestro soplo que nos dirigimos a todo, con la voz que el frágil acordeón de la garganta emite, con un hálito que carga con nuestras enzimas. Es con el pequeño viento de nuestra lengua que llamamos al viento venidero. Entre todas las materias seleccionamos la voz, y el viento es la más exótica de las invenciones, el lenguaje, que parece tan natural y verdadero como una roca, un callado, una escupida. Bueno, cita, acá para mí está todo, para todas mis insistencias o mis preguntas. La cuestión de la voz, ¿no? Material, la cuestión de la materia de la voz, y hay como una flexión ahí que es interesante de repensar, ¿no? Como la materia de la voz entre otras materias. La cuestión de, podríamos decir, de una cierta, para decirlo con Bennett, una materia vibrante, es decir, de una pertenencia, no pertenencia de la voz a lo humano, ¿no? Entonces, bueno, lo digo así como con estas signas, con estas comillas entre las manos, porque, bueno, hay todo ahí, ya lo saben, hay todo ahí para discutir largamente. La cuestión de un cierto materialismo, podríamos decir, ¿no? Y esa es una palabra que a mí, yo la uso, y nosotros la usamos, la estamos trabajando en equipo, en un gran equipo. No sabemos bien todavía qué decimos cuando decimos materialismo, y eso creo que está bueno, digamos, porque nos mantiene en continua reflexión. Pero en tal caso yo quisiera ahora traerlo como con una preguntita un poco irónica de Barthes, cuando también en Sade Fourier Loyola, un texto que he vuelto a leer ahora y que me tiene fascinada y que lo cito a cada tanto. Dice Barthes ahí en ese texto, dice, ¿no es un rito materialista aquel más allá del cual no hay nada? Bueno, obvio que ahí hay una ironía, está jugando, está, ¿no? Como intentando hacer una cierta mella ahí en el juego, pero hagamos esto, digamos, hagamos de esta pregunta una especie de camino para pensar materialismos, digamos, y en ese juego de pensar la voz en su materialidad significante, ¿no? y en su pertenencia, no pertenencia a otras materias, como por ejemplo la que trae Numo ahí pensando en el viento. Bueno, y también en esa cita Numo dice, ¿no? La más exótica de las invenciones, el lenguaje. Y acá hay otra cuestión que a mí me interesa mucho y que también me fascina, que es la cuestión de la invención asociada al lenguaje, de la invención y de la imaginación. Son nociones enormes, ¿no? Hay que rastrearlas, pensarlas, repensarlas, etcétera, pero las voy nombrando como categorías, como campos de reflexión, ¿no? Y acá obviamente me resuena esa idea de Desartó, cuando en la política de la lengua, Desartó dice que el mundo de los sonidos siempre convoca algo imaginario, que dice, algo imaginario que trabaja en los intersticios de una lingüística, ¿no? Que bordea y trabaja en los intersticios de una lingüística. Entonces, en ese sentido, la otra cuestión que me interesa siempre pensar en estas fascinaciones e insistencias es la indisciplina, ¿no? Como pensar en esos bordes o en esos intersticios o en esa indisciplina en ese sentido, y también en el otro, o en los múltiples sentidos que quisieran cada uno asociarle a esta idea, ¿no? Entonces, materia, materialismo, invención y indisciplina, todo esto asociado a una gran pregunta que también tenemos como grupo, como equipo, que es una pregunta que traemos también de hace muchos años, que es la por el método, ¿no? La pregunta por el método, ¿cómo ustedes leen, cómo ustedes trabajan con los textos, ¿no? Esa es una pregunta que a mí me hicieron en mi tesis, hermoso, que me hizo pensar mucho sobre esta cuestión. Es una pregunta que se volvió grupal, se volvió seminario y se volvió libro, ¿no? Nosotros escribimos como un libro de equipo que se llama Violencia y Método, donde justamente intentamos pensar algo así como un no método, un antimétodo, un prométodo, un paramétodo, en fin, ¿no? Como fuimos encontrándole la vuelta. En mi caso, yo lo asocié o lo pensé a esta cuestión con Barthes, obviamente, San Rolando ahí a la cabeza, de la manito de Barthes, asociando siempre método a ficción, como él lo hace, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en Cómo vivir juntos, al principio cuando trae Mallarmé, está pensando en Nietzsche, Mallarmé dice, bueno, método sí, pero sí, siempre que lo pensemos en de ficción,
siempre que lo pensemos en términos de un lenguaje que se refleja en el lenguaje, en tal caso siempre que lo pensemos en términos de figura, ¿no? Entonces esa es la categoría más importante que en ese momento yo personalmente traje de ahí para pensar, como les decía, estas insistencias por la materia de la voz, en relación, entonces, a un método que se piense como ficción y una ficción que se piense como método, y de ahí, digamos, una reflexión por las figuras. La cuestión del pensar por figuras también fue algo que nos convocó como equipo. También aparece otro seminario y otro libro. Parecemos reproductivos, pero de hecho lo somos. Pero es un libro muy interesante. También coordinó Ana Neuburger y Paula Larroca del equipo, donde también pensamos esta cuestión de qué sería pensar por figuras. Esta noción, la de la figura, es la que nos asoció. Leyendo a Malabú, la cuestión de la plasticidad y la cuestión de la idea de ficción como modelar, ¿no? De figura, fingere, ficción, fabula, fabulare. Bueno, todo esto obviamente hoy tiene, para mí personalmente, para nosotros como equipo también, tiene una fuerza actualizada en los últimos trabajos de Raúl Rodríguez Freire, ¿no? En el libro La forma como ensayo, donde Raúl vuelve a poner en escena el problema de la ficción en relación a la coreografía, a la plasticidad, a la materialidad de la maleable, bueno, todas estas, hago todo el tiempo así con las manos porque, bueno, es como, ¿no? Como saborear esa palabra de alguna manera que tiene para nosotros ese movimiento, para mí ese movimiento coreográfico. Todo esto para decir que esta idea de ficción fónica está asociada de manera oblicua a esto que yo nombro también ahí en la presentación, que es la noción de ficción teórica, que es enorme, ya lo sabemos. No intento desarrollarla, pero sí la estoy pensando y la estamos estudiando también en equipo, también en grupo. Hemos escrito algunas primeras avances sobre esa categoría con Silvana Santucci, con Franca Massioni, porque claro, empieza a aparecer esa idea de ficción teórica en muchos, más allá de Libertela, que todos seguramente lo recordamos y lo pensamos, y que está atado y anudado a su proyecto, digamos, de escritura, de pensamiento, etc. Pero nada, ¿no? Como la encontramos mencionada en muchos autores, bueno, el mismo Desertó. ¿Se me escucha? Porque veo como que empieza como, mi conexión a internet está medio rara, cualquier cosa me levanta una mano y me dice. Bueno, esto, que lo encontramos, que esa ficción teórica no está pensada sin Levantelo, tampoco sin la ficción crítica de Rosa. Digo, hay todo un nudo ahí también teórico-crítico interesante, gracias. Hay todo un nudo crítico interesante ahí para pensar un modo de pensar, ¿no? Un modo de trabajar por fascinación. Esto en el marco de estas ideas del materialismo, como les decía, y abriendo toda una especie de zona, que es una zona de operación, ¿no? Crítica para trabajar ahí con la ficción, con la teoría, con la ficción, en ese juego, ¿no? de doble o de liberación de uso del campo específico de la literatura y asociarla a la teoría. Perdón, hay algunos problemas de audio. Yo por lo menos estoy escuchando muy mal. Tal vez si podés hablar un poco más despacio, Gabriela, quizás es el Dale. micrófono, ¿no? Tenés el micrófono pero incorporado en a lo mejor se te está golpeando contra la ropa o algo, a veces. A ver, ¿me sabes? ¿Y ahí capaz que se escucha mejor? Sí. ¿No? Sí, para mí sí, ¿no? ¿Mejor? Bueno, sí. Vale. Bueno, hasta ahora entonces intentando contarles un poco cómo se va armando ese juego de la ficción fónica en relación a todo este trabajo previo de indagaciones críticas, indagaciones teóricas que todos hacemos cuando estamos armando una categoría, digamos, ¿no? Cuando estamos armando un campo de trabajo, ¿no? Bueno, esta cuestión, como les decía, de la invención en relación al trabajo teórico, bueno, trae una pregunta, ¿no? Como, ¿qué se puede inventar, o qué se puede ficcionar, o cómo se vincula, digamos, la ficción de la lengua? Específicamente, yo encontré trabajando y leyendo, y un poco releyendo algunos viejos textos,
encontraba la noción de ficción en un sentido peyorativo. ¿No se escucha? Mal, se escucha mal. ¿Saben lo que voy a hacer? Me voy a entrar por el celu. No, puede ser, pero igual cuando no te moves tanto, cuando no, que yo sé que es imposible no gesticular cuando uno habla, pero me da la impresión de que cuando no te mueves tanto por ahí se escucha mejor. Pero si querés entrar por el celular, te esperamos. Pruebo un poquito quieta, ¿quieren? A ver, ¿ves que ahí se te Pruebo un escucha poquito quieta. Ahí se me escucha bien. Bueno, voy a tratar de no. Esto es un esfuerzo enorme que estoy haciendo, quedarme quieta, quiero decir. Bueno. Bueno, no, esta idea de ficción, les decía que de alguna manera, que a mí me atrae mucho para pensar, para armar esta categoría de ficción fónica, la encontraba de una manera con un sentido peyorativo, con un sentido negativo, asociada a la idea de origen de la lengua y a la idea de materia de la voz, ¿sí? Materia fónica. Es decir, en Benveniste, Benveniste, yo le digo así, perdonen que pronuncie tan mal el francés, pero Benveniste cuando, perfecto, gracias Paula, listo, entonces es cuestión de quedarme quieta, listo. En Benveniste, cuando Benveniste dice, es pura ficción eso de que creemos que vamos a encontrar a un hombre separado de otro hombre armando el lenguaje entre los dos. Eso es pura ficción. Y lo dice así, ¿no? Como, no creamos que hay ahí como una zona de indagación, porque eso es figuración, ¿no? Y por otro lado, Jacobson, cuando dice, también es pura ficción pensar que vamos a encontrar la materia fónica bruta, cruda, separada de la articulación del lenguaje. Yo pensaba, ¿no? Como me parecía interesante, si se podía, y es lo que estoy probando, cambiarle el signo peyorativo a esa idea de ficción, pensarlo de manera positiva, digamos, cambiarle el signo como para inventar ahí, ¿no? Trayendo esa idea de la invención, como para hay una forma de pensar esta ficción vinculada a la lengua, ¿no? Y en ese sentido es como que empecé a imaginar una especie de quiasmo teórico en donde habría una forma de pensar ese origen de la lengua como un hacer y una forma de pensar esa materia de la voz en términos de imaginación. Ahí, por supuesto, claro, viene continuamente Bachelard, no sé cuán dispuestos estamos a reconocer o yo personalmente, la influencia de Bachelard. Pero bueno, Bachelard como eso, las suaves flexiones de las palabras nos ayudan a imaginar, ¿no? Entonces esas ideas, ¿no? Cómo fluyen y cómo de alguna manera trabajan ahí para darle un sustento y también una felicidad a nuestro trabajo. Entonces, en ese quiasmo entre el imaginar y el hacer, cambiándole el signo, digamos, positivo a la ficción, es como creo surge de alguna manera este trabajo con la ficción fónica. ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Mazo? Ahora que me con el teléfono. Voy a probar. Si me esperan un ratito. Sí. Igual se te entiende, por momentos aparecen algunas interferencias, pero no es tan grave, me parece. Bueno, probamos un toque, total, estamos muy tarde. Ahí, a ver, uy. No, está bien. A ver, ahí estás entrando por el otro lado. Sí, a veces el teléfono ayuda. A ver, ¿se escucha? Sí, súper. Ahora no te escucha, estás muteada. Te veo acá abajo mucho mejor. Sí, te
Te veo acá abajo, se te ve mucho mejor, se ve que la conexión es mejor, pero no te escuchamos. No sé dónde estará el micrófono en tu teléfono. En la compu, a ver, ahí, a ver. ¿Ahora se Lucia, me escucha? sí, ahora te escuchamos Ay, desde bien. la compu. Es que sí, Bueno, no sé cómo hacerlo del teléfono, no importa. perdonen, pero no. Igual como te Bueno, digo, es como por momentos que se te va, pero te pedimos que repongas lo que dijiste en ese momento y hay otros momentos en que te escuchamos bien. bueno, perfecto. Sí, acá me dice que mi altavoz no funciona. Bueno, 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 seguimos un rato más, y si no, bueno, ya podemos charlar un ratito, y bueno, en todo caso, ver. No, no, sí, después como viene ya después la parte de la discusión, que te van a hacer preguntas y eso, creo que ahí va a ser Bueno, más, dale. sí, Bueno, tranqui. sigo, en todo caso me hacen señas y vemos que Ujú. un lenguaje de Sí, señas. sí, sí. Bueno, entonces, esto que les decía, ¿no? Intentar pensar en términos de ficción fónica, esta idea de la materia de la voz en relación a este materialismo fónico. Habría tres ideas de Dessertó que estarían vertebrando, me parece, de alguna manera, este recorrido. El recorrido, en principio, esto que Dessertó dice, en el origen siempre hay una voz. La otra idea es la de la voz como materia fluctuante, y la otra idea es la de la voz hace escribir. Creo que esas tres Mm. nociones, la de que en el origen siempre hay una voz, la de la materia fluctuante de la voz y de la relación de la voz y la escritura, o la voz hace escribir, son tres grandes líneas en las que en este momento yo estaría intentando pensar y trabajar algunas cuestiones vinculadas a la escritura poética, ¿no? En relación a esa idea de que en el origen siempre hay una voz, personalmente me interesa pensar algo que estaba tratando de trabajar en relación a la idea de arquía fónica, es lo que primero aparece en ese texto que les compartí, en relación a algunas teorías lingüísticas extrañas, de todo estas dos, fundamentalmente las que estoy trabajando ahora, que son dos teorías del siglo XIX, que es la de Jean-Pierre Brisset, que leí a través de Foucault, y que en este momento estamos en un proyecto de traducción de algunos de sus textos, un proyecto enloquecido de traducción de algunos de sus textos. Y Villamil Darrada, que lo conocí por una tesista mía que estaba trabajando con, entonces había viajado a Bolivia, y me trajo ese material valiosísimo de Villamil Darrada, en ese texto que se llama La lengua de Adán y el hombre de Tiahuanacu. Entonces, esas dos ficciones, digamos, podríamos decir que son dos ficciones positivas del origen del lenguaje, ¿sí? En donde ambas, por ejemplo, niegan la existencia del latín, cosa que también encontré en Saussure hace poco. Hay que decir que a Saussure es fascinantín obligaciones disciplinares. Siempre pienso en el Barthes que dice que el estructuralista se vuelve un escritor. Ya lo tienen al escritor, eso sí, y es un genio de las figuras y las metáforas, y no sé, toda su concepción del lenguaje con metáforas geológicas, por ejemplo, es precioso. Todo eso está como en las conferencias de la Universidad de Ginebra. Saussure justamente dice también ahí, el francés, o sea, el latín no es la madre, o sea, nunca vimos una lengua parir a otra, ¿no? No hay lengua madre, lengua hija, no es que el latín es antes del francés, sino que el francés es el latín, ¿no? Bueno, en esa idea de repensar un poco la diacronía, la sincronía, yo creo que Brisset y Villamil Darrada nos dan una clave para pensar ahí la voz, ¿sí? Para pensar ahí el mundo sonoro, este imaginario, desquiciando completamente la idea de origen, ¿no?
y trayendo de alguna manera otras formas de pensar. En Brisset va a ser específicamente no humana, ¿no? O sea, el lenguaje viene de las ranas, punto. Ellas fueron las que primero emitieron un sonido en el mundo del aire, entonces ahí es donde hay que encontrar ese ancestro de nuestra lengua. Claro. Entonces digo, estas formas hermosas y estimulantes de pensar ficciones de la voz, a mí me ha ayudado para pensar esa primera fascinación que viene de la mano de Sartre, que dice, en el origen siempre hay una voz, ¿no? Luego, la idea de la materia fluctuante, esto es enorme, es larguísimo. Yo en este momento estoy tratando ya de entrar un poquito más en esta línea, no lo estoy haciendo sola, por supuesto, lo estoy trabajando con mis queridas amigas de la colectiva Materia, que me están ayudando mucho para pensar la idea de, por ejemplo, de la materia vibrante de Bennett, por ejemplo, la idea de los ensambles y agenciamientos materiales, también toda la reflexión de lo poshumano. Creo que entra acá al pensar esta idea de materia fluctuante, de materia inimaginable en algún sentido, ¿sí? En la línea de una materia que no le pertenece solamente a la voz humana, ¿no? Entonces, en ese juego de quitar, ¿no?, toda la máquina humana de la voz, o la pertenencia de la voz humana, esto, bueno, lo ha trabajado mucho Anderman, ¿no?, en el texto de Tierras en Trance, cuando trae esta idea de Juan L. Ortiz, ¿no?, con la voz también es de afuera, no es solamente nuestra, bueno, toda esta cuestión que está ahí como armando también una escena teórica que en mi caso me interesa pensar, pero me interesa pensarla también en otro problema o en otra discusión, que es la relación de la voz y la letra, ¿no? O sea, no solamente de la voz como materia vibrante, sino de la voz y la letra, porque efectivamente yo trabajo escrituras poéticas, digamos, trabajo con letras, digamos así. Entonces, en ese sentido, hay un motivo interesante en Agamben cuando trae esa idea de Dionisio el Tracio, cuando, ¿no?, divide las voces, ¿no?, las escribibles y articulables, las no escribibles, no articulables, tipo el fuego, y las escribibles y no articulables, como por ejemplo las onomatopeyas. Entonces, en ese juego, digamos, de esas voces que se aparecen al lenguaje, que entran, pero desde un lugar para desquiciar la fonética, es un lugar que a mí me interesa particularmente para pensar la relación, o sea, para complejizar aún más el problema de la materia de la voz en relación a la idea de la materia de la letra. En el medio de todo esto, en el medio de todas estas fascinaciones y de este recorrido teórico, aparece esta idea entonces del trabajo con los paisajes fónicos, o con los paisajes de las ficciones fónicas, que es un campo, hay que decir, más de experimentación, y que tiene que ver con una experimentación más de la escritura. Ya no lo podría reponer término a término eso, sino que es algo que se está armando ahí en la escritura. Que por supuesto está trabajando con estas ideas que les decía de Dessertó, de Agamben, algo que estoy empezando a trabajar ahora de Glissant, aunque no me está siendo muy fácil entrar a la teoría de Glissant, pero me interesa esa lingüística de voces en crudo, ¿no?, que Glissant trae cuando piensa, antes de pensar el monolingüismo, cuando empieza a pensar el mundo sonoro del que proveen las lenguas, ¿no?, ese juego de paisajes de voces en crudo, como dice por ahí en alguno de los textos. Bueno, y en ese juego, por último, contarles esta idea de la cuestión de la voz y la letra, que viene de una sugerencia de Agamben, cuando dice que efectivamente todo nuestro saber occidental se basa en la ilusión de la captura de la voz, ¿no?, la ilusión de la captura de la voz a través de la escritura. Entonces, eso es algo que me interesa pensar específicamente en términos de invención, en términos de un trabajo así de ficciones teóricas. Digo, no me voy a ir a estudiar específicamente, no quisiera ir a estudiarlo específicamente en cómo esto se articula o se desarticula, por ejemplo, en el mismo Saussure, porque el mismo Saussure dice que lo articulado es ese fondo oscuro del cual no podría decir nada, pero sí trabajar ahí como algo que me parece que aparece en muchos de los teóricos con los que trabajo, y que efectivamente
es una zona teórica pregnante para pensar algunas cuestiones de la crítica y de la escritura poética. Bueno, y por último, quería terminar con esta ocurrencia de Michel Leiry cuando en su texto glosario dice, si conocemos una mejor definición de la lingüística que aquella que tintinea, ¿no? Linguistique, aquella que tintinea y dicta su antiguo y más íntimo tic-tac, lingüística, tic-tac, ¿no? En ese juego de lo sonoro que se agrega a la propia práctica y que a veces se comprime, se asocia a la escritura poética y que las disciplinas intentan no tensionar y a veces separar y a veces, bueno, dejarnos un poco así sueltos y sin posibilidades de imaginar en esos intersticios. Ay, bueno, perdonen que salió todo así medio cortado, pero bueno, no tengo más que hacerle quejas a Fivertel. No, la verdad que, salvo algunas pocas interferencias, que está bien que la voz sea interferida, ¿no? En este espacio en particular, te pudimos entender perfectamente. Ay, bueno, abrimos los comentarios, preguntas, no sé si hay alguien que ya quiera comenzar, que tenga algo para decir. Vamos viendo, ahí se pueden, como no veo a todos, si me dicen, si alguien levanta la mano, si los tengo en la pantalla los veo, si no, pueden levantar la mano o decir algo por chat y ahí los identifico, ¿no? No sé si hay alguno... si no hay nada. ¿Vos levantaste la mano, Álvaro, o es aplauso o es levantar la mano? No sé. En todo caso, abrí el micrófono y adelante. Son las dos cosas. Ok, bien. Quería buscar la mano, pero ya me olvidé de dónde yo tampoco sé. En esta plataforma. Bueno, Gabriela, felicitaciones por el trabajo, la verdad que me pareció sumamente interesante. Gracias. Debido al cúmulo de tareas que pesa sobre todos nosotros, no pude leer el texto, debo confesarlo, pero lo voy a leer ahora con más interés después de escucharte. Y bueno, me resultó sumamente provocativo e interesante tu recorrido teórico por la cuestión de la voz como materialidad, que ya de por sí es un problema, digamos, un poco ontológico, ¿no? Por la condición medio inaprehensible o inmaterial de la voz, ¿no? Claro. Creo que tenés ahí como una cuestión súper rica para pensar y me parece también súper rico el recorrido teórico fuertemente francés, ¿no? Porque no parece haber ninguna otra fuente que no sea francesa, ¿no? O suiza, digamos, porque Saussure es suizo, ¿no? Mi pregunta tiene que ver, digamos, me quedé pensando mientras te escuchaba, hablaste del texto de Michel Leiry, que la verdad que no sé, ese texto no lo conozco varias cosas de Leiry, pero no eso. Y en realidad mi pregunta va, me gustaría ver si podés hablar un poco más a partir de este marco teórico tan rico y complejo que vos expusiste, sobre cómo trabajar con objetos poéticos, ¿no? Con poesía, de qué modo vos podés ayudarnos a entender o articular este recorrido conceptual con materia literaria, digamos, ¿no? Con poesía, y yo pensaba, cuando te escuchaba, pensaba en la dimensión musical de la poesía, la idea de la poesía como canto, que también está un poco en la teoría del lenguaje poético, digamos, ¿no? Pensar en esa dimensión sonora de la poesía como canto, ¿no? Que es una parte interesante de la poesía, y cuando te escuchaba, pensaba en ciertos ejemplos de poesía mapuche, por ejemplo, ¿no? Que ahora la poesía mapuche está adquiriendo una presencia
muy importante, ¿no? Hay una cantidad de poetas mapuches que todos estamos empezando a leer y a conocer, y la poesía mapuche también tiene una relación con el lenguaje mapuche, ¿no? A veces son poemas que están en mapundún, creo que se llama, tiene un nombre medio raro, la lengua mapuche, que todos nos vamos familiarizando con esa lengua, y a veces son en traducción, digamos, pero ahí hay digamos, un archivo sonoro, Sí, sí. que creo que, no sé, cuando yo te escuchaba pensaba en eso, ¿no? Y pensaba también en un ejemplo que yo conozco más directamente por mi propia investigación, que son los registros sonoros que realizó Roberto Lemas Nietzsche, todavía con un sistema de grabación muy precario, ¿no? que existía a comienzos del siglo XX, donde él grabó justamente los cantos, ¿no? Cantos indígenas en unos cilindros de cera, que creo que todavía se conservan, me parece que están en Berlín, y que se pueden escuchar medio mal, pero que hay ahí una voluntad de registro, de archivo del sonido, ¿no? Y de la materia sonora, en este caso con un espíritu un poco etnográfico, pero también hay ahí algo que se puede pensar en una dimensión lírica, poética, estética, ¿no? Bueno, es un comentario medio largo, pero lo que me gustaría es ver si podés ampliarnos o ayudarnos a entender cómo vos articulás este recorrido conceptual tan rico y complejo con poesía. Está buenísimo esto porque es el problema. Por supuesto, y mi confesión de parte tenía que decir, mi formación es de pensamiento francés, sí. Bueno, háganme en italiano, pero ponerle que lo ponemos todo en el mismo círculo, sí. Claro. Por un lado eso, sí, no, es innegable, y bueno, son con los que estoy pudiendo pensar en este momento, bueno, qué sé yo, sumando Glissant, pero bueno, también escribo en francés, en fin. El tema de esto que me decís de cómo, bueno, el texto de Michel Leiry se llama Débil Ruido y está en esa compilación para leer a Michel Leiry, que más o menos es lo que me parece que tenemos acceso a los lectores en lengua española. Y respecto de cómo trabajar esta densidad teórica, podríamos decir, cuando llegamos al poema, cuando llegamos a los poemas, eso, claro, nos exige, a mí personalmente me exige un grado de sutileza o de delicadeza, bueno, muy atendible, ¿no? Porque evidentemente nosotros podemos hacer cierto juego de aparataje, de aplicación, digamos. Sin embargo, no es lo que personalmente a mí me interesa, y es lo que de alguna manera quería decir cuando hace un ratito decía que es un campo de experimentación de escritura, digamos, como que es difícil para mí reponer, digamos, término a término, cuáles serían los rasgos de este trabajo. Más bien es algo que, bueno, que sí, que se hace ahí, que se hace texto, que se hace escritura, y que de alguna manera sí podría decir que en principio lo que tendría en cuenta es una especie de consideración singular de la ley del género, ¿no? Como si, ¿no? Como tratando de correr esos bordes disciplinares de la teoría, la crítica y la poesía, intentar como hacer ese juego de engarzar. Bueno, leía, hoy terminé de leer ese Tino que trabajó en Florencia y Ana de Marilia García, cuando Marilia ahí trabaja en el Parque de Ruinas, ¿no? Cuando trabaja, si un poema puede ser tan crítico como un ensayo, y yo pensaba si al mismo tiempo podemos hacernos la pregunta al revés, ¿no? Si un ensayo puede ser también tan crítico como un poema. Entonces, en ese juego, sí, es un juego singular del cada vez, de una escritura bajo firma, digamos, mía, no sé, mía y de todas las personas que convoco cuando escribo, pero sí, es como un campo digamos, de experimentación que en principio yo quisiera que tuviera, para mí, ¿no? Que tuviera en cuenta esta especie de apertura a los bordes disciplinares, ¿no? Y que pueda pensar con un poema así como piensa con una pregunta
que viene de Agamben y cómo piensa con un verso que viene con Ere o con Pustriasa, no sé, como, ¿no? Como abrir como un juego ahí de escrituras y de sonoridades. Y sí, por supuesto, el trabajo con poesía, con poetas, que pienso sí en el mapuche. Yo trabajé un poco la lectura de una poeta enorme, jovencita, pero enorme, chilena, que se llama Daniela Catrileo, que tiene unos libros preciosos de poesía y potentes para trabajar. Bueno, algo he podido acercarme. Hay algo ahí que tiene que ver sí con una cultura, que tiene que ver sí con un modo de pensar la materia misma de la lengua, que es, para mí merece un respeto y un estudio, bueno, mayor, digamos. Entonces me acerco un poco con esa delicadeza que me parece que yo necesito tener frente a esos textos. Y por otro lado, por ejemplo, pensaba también en el Portuñol Selvagen de Douglas Diegues, ¿no? Como también hay como una cosa muy hermosa para pensar y para poner en escena la cosmofonía guaraní, bueno, toda esa idea de ese mundo sonoro en las lenguas, que bueno, que algo de eso hemos podido pensar con Franca y con algunas de las chicas, pero que sí, que para mí tienen como, ¿no? Como, bueno, como cierta, asomarse, digamos, a esos mundos sonoros, a esos materiales sonoros, bueno, con cierta, para decirlo con Barthes, con esa justeza, digamos, ¿no? Como siendo justos, dando con la nota, digamos, tratando de entrar así con esa delicadeza. Bien, muchas gracias, Gaby. Sí, yo la verdad, bueno, hay una pregunta que ahora te voy a leer, pero pensaba, a mí la verdad que una de las cosas que más me gustó del texto es justamente cómo vos vas entretejiendo, ¿no? Poesía y teoría, y en definitiva, lo que pensaba ahora cuando te escuchaba es que si esto nos llama la atención, o sea, si esto nos llama un poco la atención, o en el sentido de sentir esta frescura, me parece que nos llama un poco la atención desde el lugar de los estudios latinoamericanos, donde tal vez esto no sea tan común. Hay algunos casos, obviamente, muy, muy buenos, pero en definitiva es lo que hace Agamben, lo que hace Nancy, lo que hace Derrida, es entretejer, ¿no? La ficción o la poesía con la reflexión, ¿no? No hay nada nuevo, pero quizás, ¿no? Desde los estudios latinoamericanos hay una tradición, ¿no? Una de las tradiciones tal vez más dominante en la crítica, y a lo mejor el hecho de que vos vengas de este espacio extraño que es Córdoba con la hermenéutica, hace que puedas trabajar de otro modo, pero que quizás en las tradiciones nuestras latinoamericanas, de crítica latinoamericana, son como más, bueno, más, ¿no? La metodología, la teoría, no necesariamente, porque ya sabemos que ni Ludmer es así, ni, bueno, pero no sé, pero no hablo más porque tenemos una pregunta de Noelia que preguntaba, la leo directamente porque no le anda el micrófono, si puedo hacer una pregunta llevando agua para mi molino, el posthumano. Quería preguntarle a Gaby si puede profundizar un poco en el aspecto no exclusivamente humano de la voz. Está buena esa pregunta. Ay, Noelia, qué ganas que tenés de hacerme hablar. No. Esto, yo dije recién, Noé, y lo vuelvo a decir, que estoy pensando exclusivamente con mis queridas amigas, con las que aprendo tanto en la colectiva Materia, donde está Noelia Billy, donde está Paula Fleisner, donde está Guadalupe Lucero. Con ella estoy estudiando, aprendiendo un montón, leyendo un montón de teoría y de reflexiones y de preguntas. Y bueno, como todo estudio tiene su tiempo, tiene su maduración, y bueno, y son preguntas que se van ajustando y tal. A mí en realidad lo que me interesaba es cómo encontraba, por ejemplo, desde Brisset, en un texto que se llama Los orígenes humanos, por ejemplo, cómo desde Brisset hacia, por ejemplo, unas teorías más actuales, no sé, pienso en Bennett sobre todo, Bennett, que no ha sido traducida, ¿no? El texto de la materia vibrante
están en proceso de traducción acá unas compañeras de equipo también de ese texto, y gracias a ellas yo he podido acceder, porque yo de inglés no sé absolutamente nada. Pero digo, como desde como una teoría, podríamos decir que el origen del lenguaje, Francia, siglo XIX, contemporáneo de Saussure, Brisset, cuando filia, podríamos decir con esa palabra difícil, el origen del lenguaje, la voz a las ranas, ¿no? Como una especie de positivismo enloquecido, ¿no? No son los monos, o sea, Brisset dice, no son los monos, no tenemos que pensar, nuestro origen lingüístico son las ranas. Entonces, desde como pensar esa idea de que la voz no nos pertenece, sino que es algo que, bueno, que nos ganaron las ranas porque fueron las primeras que salieron al mundo del aire, digamos, ¿no? Entonces, desde ese juego, desde esa ficción, desde ese cuento, podríamos decir que es una teoría, por supuesto, y que tiene su dificultad, hasta, por ejemplo, poder pensar hoy con otras nociones, como nociones de ensamblajes, como nociones de agenciamientos, con nociones de pertenencia, de insumisión. Pensar la voz, entonces, en ese sentido, más allá y más acá de una pregunta específica, compleja, y es como una especie de agujero negro de la lingüística, que es la articulación. Pensar la voz, entonces, como materia fluctuante, como materia sonora, que no pertenece, en tanto y en cuanto la podamos pensar, la podamos ficcionar también, adentro y afuera de ciertas nociones y categorías específicas que vienen de la lingüística, ¿no? Como la articulación, los sonidos discretos, la materia fónica. Digo, nada de eso, nada de esas nociones están lo suficientemente cerradas y categorizadas, si no es por una insistencia específica de cada una de esas teorías. Pues si rascamos un poquito, encontramos que ni en Saussure de los anagramas, ni en el Jacobson de la materia fónica, tampoco está ¿no? Como que hay decisiones de definir de determinada manera la voz como articulación de fonética del lenguaje y su linealización en la letra. Y sin embargo, ahí hay todo un terreno para seguir imaginando y seguir pensando, que a mí no me gusta decirlo de manera directa, que trabajo en una línea poshumana, porque me da un pánico, porque hay muchas cosas que ahí hay que, ¿no? Como que leer mucho, categorizar mucho, que yo lo estoy haciendo todavía, lo estoy haciendo con las chicas, pero que en ese sentido me parece, no sé si respondo, tiene que ver con pensar esa materia in-articulada, digamos, un jueguito de Ridiano ahí. No sé si respondí, Noelia, pero tampoco te puedo responder, así que vamos a seguir pensando esto. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Gracias, Noelia. Usa. Bianche. Ay, Y Jerusa. Jerusa, hola. Hola, Hola. buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quería hablar un poquito de esa cosa de Desertó, Sí. sobre el origen y lo mágico del origen. Sí, hermoso. Bueno, para mí la voz, bueno, para mí no, elijo empezar con la idea de celebración. Y eso creo que tiene que ver con esa primera línea de Desertó, ¿no? Que vos mencionabas, porque tiene que ver con el aliento, el soplo. Todo eso está muy místico también, ¿no? Y es trabajado en varios rituales, ¿no? El soplo que aproxima, ahuyenta, cura y protege, mata, todo. Cualquier ritual mágico tiene todo eso. Pero también, quería hacer antes un paréntesis, si me permite. Yo tengo, y perdón por la autorreferencialidad, yo tengo la voz como un tatuaje sonoro.
porque vivo entre dos países, ¿no? No soy híbrida porque lo híbrido no es tan fecundo, pero sí hay un mestizaje, le guste a la gente o no el concepto de mestizaje. Como que hablo cruzado, hablo mal, hablo bien, de dónde soy, el taxista. Bueno, no hay día que tenga que hacer un repaso de mi historia de 25 años en Argentina y explicar. Y si tengo paciencia, explico todos los días, si no, no hablo directamente. Lo que significa una decisión, no digo violenta, pero absurda, no hablar. A mí me gusta hablar, si no. Entonces, y a mí me encanta estar en Entre Lenguas. Y por eso, en general, tengo paciencia cuando dice que hablo mal el español. En verdad, creo que no hablo mal, pero que tengo una tonada muy, muy rascada, muy carioca, ¿no? Para unos dice hablar mal el español. Bueno, entonces, y eso estoy, diría la señorita Florencia, mi mundo es siempre entre mundos, ¿no? Y bueno, pero eso también puedo chamullar, puedo seducir, en fin, es todo un combo muy completo. O sea, por eso vine a este foro, ¿no? Pero yo creo mucho en lo mágico de eso y creo que, ya que estamos hablando de materialidad y de materialidades, ni voy a entrar en la cuestión de los materialismos, ya estamos en una nueva materialidad que es cuántica. Bueno, los físicos van a saber explicar mejor eso de la partícula energética que es el sonido. Pero a mí me gusta mucho que nosotros aprendamos, ¿no? Es una reflexión que hago en voz alta, que aprendamos a no querer dominar todo. Y el espacio de la magia es un espacio no dominado, quizás seduzca a la poesía, que tiene un contrato con eso, ¿no? Y eso me gusta. Y eso creo que está muy presente en tu exposición, humildemente hablo eso, de no querer dominar. Vos decías de la historia de la rana y de un cierto positivismo loco o esquizofrénico, y estaría bueno que los positivismos sean locos y esquizofrénicos para salir de él y nos perdamos un poco allí, claro. ¿No? Y sí, quizás sea una salida, bueno, ahí voy a lo que pensé desde el inicio, una vía de entrada a ese mundo mágico, ojo que la magia es perfección, sea la poesía. Y ahí de nuevo la magia da la mano a la perfección, porque hay una búsqueda a la poesía, la magia da la mano a la poesía porque hay una exquisitez en eso, ¿no? Pero también daría un buen samba, magia y sonido y poesía, ¿no? Ese entrevero. Y me encantaría que todas viajáramos en esa posibilidad ahora. Es muy loco, perdón. Hermoso. No, hermoso, Jerusa, muchas gracias por tu comentario, me encanta. Me quedo pensando muchas cosas, claro, por supuesto. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro. Voy a ser breve. Bueno, nosotros que trabajamos con el portugués en Argentina, bueno, últimamente estoy constatando empíricamente, pero entre comillas, ¿no? Obviamente que no estudio eso directamente, pero me gusta, que hay dos espacios en que el portugués está muy afincado en un lugar que es el del portugués en Argentina. Y que los dos hay magia de alguna manera. Una es la capoeira. La gente de capoeira tiene un gran interés en aprender portugués. El otro son los rituales afro-brasileños. En los dos hay mezcla. Hay eso del entre lenguas. La capoeira, en mi pequeño estudio, la gente tiene hasta una búsqueda, por el canto, tiene una búsqueda mayor de perfección.
En el otro, que es más espiritual, escabulle la lengua. ¿Viste cómo decir? Cuando vos ves una película de brujos y ahí va escrito lengua antigua, Sí, claro. o algunos llaman hablar en lenguas. Isso é fantástico. Por que tenho que dominar todo o legado africano, que já era intercultural, e em meio de sua espiritualidade mística era entrevero? Por que eu tenho que dominar isso se estou falando de mistérios? De novo, é uma convocatória, não? Sempre falando em voz alta, cá, não? A pensar que não dominamos todo. Eso. Sí, está buenísimo. Está buenísimo lo que decís, porque también es como una premisa de trabajo, digamos, ¿no? Como sí, una forma de enfrentarse a las materialidades con las que trabajamos, sean textos, sean sonidos, sean canciones, sean rituales, sean, no sé, como una especie de temple, digamos, para entrar al trabajo. Sí, yo me quedo pensando un poco en esto que vos decís, ¿no? ¿Por qué pensar en dominarlo todo? Y si hay algo de la magia, algo de lo sonoro, de la mística, no mística, ¿no? esa etimología con la que juega, ¿no? Agamben y también Desartó, ¿no? El mundo de la boca cerrada, ¿no? En contraposición al mundo de la boca abierta de la fábula. Entonces, ese hablar con la boca cerrada, pero al mismo tiempo no dejar de hablar. Entonces, hay esa materialidad de la voz en esas experiencias. Yo un poco las trabajé hace un tiempo en relación a la mística, en relación a la glosolalia, en relación a la ecolalia, todas experiencias del lenguaje que efectivamente no escapan del campo del dominio significativo, del sentido, voy a decirlo de manera rápida, y sin embargo hablan, ¿no? Entonces, en esa apariencia de habla, podríamos volver a traer esa pregunta de cómo no hablar, ¿no? No cómo hablar o cómo hablar de, sino cómo no hablar, ¿no? Como siempre esa materialidad susurrante, también podemos decir, está ahí convocándonos, ¿no? Sí, está bueno. Gabriel tiene levantada la mano ahora, así que le vamos a dar la palabra. Gracias. Nada, un placer escucharte, Gabriela, y la conversación. Además, realmente va para muchos lados, es como súper estimulante. Yo quería, no sé, preguntarte o invitarte un poco porque a que contaras más sobre una zona que mencionaste, pero que por ahí quedó un poco más en el tintero, que es la cuestión del ruido. Una cosa es la relación entre voz y ruido. Además es interesante, con esto de que estás hablando de la voz, la materialidad, y estamos con Zoom, ¿no? Y con el delay de la voz, ¿no? Y con el hay algo que también tiene que ver con esto, ¿no? Con la cosa de la tecnología, ¿no? Y las tecnologías y lo que le pasa a la voz, ¿no? Entonces ahí, no sé, invitarte un poco a si te interesa, ¿no? O sea, la cuestión del ruido y la relación entre el lenguaje y ruido, digamos, ¿no? Que me parece que ahí la cuestión de la voz entra, me parece que va de lleno, digamos, ¿no? En una dimensión por ahí más general, pero, digamos, a mí me interesa, y no sé si a vos, si por ahí va también algo de tu recorrido, con eso, con la cuestión de quién habla y quién hace ruido, digamos, ¿no? Y cómo se validan ciertos sonidos, en algunos casos como palabra, y en otros sonidos como mero ruido, ¿no? Lo que no tiene significado, ¿no? Viste que entonces que yo digo Rancière y dice, bueno, esa es, la política es esa distinción. Claro. Lo político es esa distinción, ¿no? Quién habla y quién hace ruido, ¿no? Entonces, si ahí, no sé, invitarte a cómo, así la pregunta por la voz, por la materialidad fónica va por ese lado, y un poco, y ver si jugaba ahí, ¿no? Cómo jugaba la pregunta por el ruido. Eso. Sí, me encanta. Me encanta pensar esto, me encanta pensar esa politicidad de la voz, me parece que es como una clave interesantísima, incluso para entrar a una escritura poética en las que en principio no habría
podríamos decir, aparentemente una discusión o un contenido político, ¿no? Entonces es interesante como pensar en ese recorte, ¿no? Que hace que esas voces, incluso de la poesía o no, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Mustreas Ortiz. Bueno, no sé, ahora lo empezó a leer, y tiene la posibilidad de hacer sus textos, su obra poética está, no sé, prácticamente impugnada todavía. Tenemos algunos textos, y sin embargo tenemos un poeta con un trabajo por el ruido, ¿no? Por la letra. Podríamos decir, Aristotle habla de esa posición entre el bajito y el grafito, ¿no? Entonces, podemos jugar en ese inventando un polo, digamos, un polo del ruido, un polo de la letra, un polo de eso que pareciera que no pertenece en nada al campo semántico, sino que es mero sonido, y eso que parece que ha entrado de una manera tan definida en el lenguaje que se ha hecho letra, ¿no? Bueno, Putriazo, por ejemplo, un poeta como Putriazo, puedo pensar esto como un elemento a partir de ese caso, digamos, que yo trabajé en ese tiempo. Poeta como Putriazo, por ejemplo, podría perfectamente decir esta canción, ¿no? Esta canción de qué pertenece, de todo ese lenguaje, o toda esa cosa que leemos, que además pareciera que es un poeta que habla en el no que escriben, sino que hablan en endecasílabos, porque todo tiene ese traqueteo del taca, 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 ¿no? Del endecasílabo. Y al mismo tiempo, ¿no? Ese juego donde dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto es mapuche? ¿Dónde viene esta palabra? ¿Estos ruidos? ¿Esto es matopera? ¿Esto es letra? No, entonces en esa tensión, digamos, que además puesta en una escena de escritura, es una tensión que es muy interesante para parar y para entrar así como abriendo capas, ¿no? Para discriminar esto es el ruido, esto es la letra, esto es el ruido y esta es la palabra. Eso a mí me interesa en principio, sino justamente mantener esa tensión continua para poder bajar eso, ¿no? Como justamente lo indisciplinado, lo indiscriminado, digamos, de algo que por costumbre disciplinar decimos significado y significante. No sé, por machaque, podríamos decir, por machaque teórico decimos, no, pertenece al mundo, al plano sonoro, al plano semántico, ¿no? Y por eso, no sé, nosotros volvemos a leer padres, nosotros leemos, y ahí loco da una clave re interesante respecto de, no vamos, tengo que pensar que lengua se va a escoger en ese momento. Si lo puedes dejar como un espejismo, cómo manejar el sentido como un espejismo, porque nos queda algo así, una especie de escena o de pero bueno, así como de campo, digamos, en el cual hay un protagonismo del personaje, pero en cuanto hemos hecho ese ejercicio, ¿sí? En tanto en cuanto es un ejercicio crítico como de despejar ese sentido, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se empieza a tensionar nuevamente y con otras nociones y quizá con otras experiencias lo que podemos pensar como ruido y lo que podemos pensar como palabra, ¿no? Entonces, es algo que sí, me gusta y me interesa un montón, incluso la cuestión del ruido, yo lo trabajé un poquito, pero todavía queda mucho por seguir pensando, en relación con esas experiencias de habla, que son apariencia de habla, ¿no? Como decía recién, la bisolalia, la ecolalia, todo el campo de la fonética desterrada, digamos, de las onomatopeyas, de las exclamaciones, ¿no? Todo ese campo en el que pareciera que está totalmente afuera de la lenguaje, sin embargo, ¿no? Y eso para pensar algunas cosas parece que está buenísimo, digamos, y hay un campo no de investigación o de discriminación científica, como estas cosas, tal, sino de problematización y atención continua, la puesta de esa atención. Bueno, no sé, lo voy a seguir pensando, Gaby, me encanta esto. Gracias. Gracias. Te estábamos escuchando bastante mal en este último momento, pero bueno, ¿hay alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Verónica Lombardo. Hola, ¿qué tal? No, yo
tenía como dos comentarios. El primero, que me encantó leerte, me encantó tu prosa, que tiene algo de poético, y que vos hablabas de la poesía y la crítica, y me parece que ese texto tiene ambas cosas, y que también es un desafío para los lectores. A mí me encantó tu texto y también me resultó complejo, justamente por esa especie de inestabilidad de los géneros que aparece ahí, ¿no? En tu prosa. Quería decírtelo y me encantó, es bello el texto, así que quería decírtelo. Y después me interesó particularmente un apartado en el que trabajás la noción de paisaje y página. Me encantó el laburo que haces ahí con la etimología de paisaje, pago, país, y página paisada, porque ahí hay algo de la materialidad de esta voz que se plasma en la escritura. Y no sé si querías compartir con nosotros algo más de eso, porque me quedé pensando y me pareció muy interesante eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me hacen algún gesto si se escucha o si hay algo que se corte que pueda después reponer. Muchas gracias, Verónica, por tu lectura y por tu comentario. Está buenísimo saber que, bueno, esto que trabajamos siempre, bueno, la escritura es solitaria en algún punto, entonces está bueno cuando hay algo que pasa y que vuelve, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias. Sí, en relación a la idea de paisaje y de paisaje sonoro y de paisaje apaisado y de paisaje tierra, página, que a mí me gusta, que la estoy siguiendo, la estoy pensando, la estoy trabajando un poco revisando un texto cortito pero muy complejo de Lyotard que se llama y siguiendo también un poco el trabajo de Ivan Illich sobre un texto que se llama En el viñedo del texto. Entonces, esas materiales, digamos, esos recorridos, yo no soy filóloga, ¿no? O sea, yo trabajo con las etimologías, es Bates, cuando Bates dice que trabaja como en ese juego, ¿no? De buscar ideas y flexiones de palabras. Eso lo quiero aclarar. Pero sí, es interesante en ese juego de país, página, paisaje, digamos, algo que también estamos pensando en grupo, en un subgrupo de grupo, para pensar algunos, sí, paisajes poéticos. Y yo específicamente algunos paisajes sonoros en relación al viento, por ejemplo, y al agua, y eso pensándolo específicamente en la poética de Lesberhoff y en la poética de Bustrias Ortiz. Eso es lo que en este momento estaría como indagando y pensando para abrir un poco esa idea de paisaje sonoro a la no pertenencia de la voz humana en el juego de las escrituras poéticas. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tenía una pregunta, Gaby, un interés. Entiendo que el libro no está terminado, ¿no? Y me preguntaba cómo imaginás, qué es lo que estás pensando que vas a meter en el libro. Me interesaba un poco saber eso. Y te quería, no sé si conoces, si te quería recomendar un libro que no sé si lo conoces, de Adriana Cabarero, que se llama For More Than One Voice, que está ella a mí me encanta, es una filósofa italiana feminista que me gusta mucho, y ese libro, la verdad que, bueno, tiene mucho que ver con lo que estás pensando, sobre todo también por el lado de lo que planteaba Gaby Giorgi, ¿no? De la cuestión política, de la voz como la voz, el ruido, lo político, y yo tengo el PDF, así que te lo mando. Te amo, gracias. Obvio, lo quiero muchísimo. Así que va, pero lo que me interesaba era saber un poco, ¿viste? ¿Cómo pensás el libro como un todo? Sí. O no todo. No todo nunca, por supuesto. Lo que le falta escribir una gran parte, que es la parte de los paisajes.
los paisajes fónicos, eso está recontra incipiente. Tiene como 3 o 4 hasta ahora, pero eso va a ser como una especie de abecedario. O sea que eso falta escribir prácticamente el 80%. Entonces, ahí hay un trabajo que estoy por hacer y que en las vacaciones... ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Sí, si no te moves, parece que se escucha mejor. Sé que es difícil, pero... Bueno, no se preocupen. O si no, ¿sabes qué? Que no es peor todavía, es apagar la cámara. A veces hay como mucha información. ¿Quieren que pruebe con eso? A ver si se escucha mejor. Miren, a ver ahí, ¿les parece? ¿Va mejor? Por ahora sí. Bueno, no, lo que te decía Flor, gracias por la pregunta, me viene bien porque también, nada, como que, no sé si estamos muy, o yo no estoy muy, no es que yo pienso cuando escribo en escribir libros, ¿no? Escribir artículos, la cosa que va teniendo que hacer, ponencias, ¿no? Lo que va teniendo un poco que hacer por la profesión, por el trabajo. Cuando algo de eso va encontrando un modo específico de ensamble, bueno, ahí ya genera cierto entusiasmo y es lo que a mí me estaba pasando con este recorrido. Claro. Entonces, queda mucho por revisar, sobre todo algunas reiteraciones que está bien que no estén, entonces, bueno, hay mucho por revisar ahí en eso. Esta es como una primerísima prueba, que tenía muchas ganas de compartir con ustedes, les agradezco mucho la lectura. Y lo que sí falta es esa parte de los paisajes, que es como un juego, ahí sí es un campo de más de experimentación y de juego, y me quiero permitir eso. Así que ahí va, eso es lo que estaría faltando. Re lindo, re lindo. Mira, hay una pregunta de no sé cómo se llama el 468755777064, que dice que tenía una mini pregunta. ¡Ah, sos vos, Juan! Ahora te veo el número. Adelante. Bueno, sí, en realidad, no sé, espero, a ver, voy a tratar de decirlo lo más organizado. Gaby, antes que nada, bueno, me encantó leer el texto tuyo, me pareció increíble. Gracias. No, está buenísimo, es tan llevadero, tan placentero, y me gustó mucho también el concepto de ficción teórica, porque un problema por ahí que estoy teniendo, que lo hablábamos con Flor el otro día, es con el tema del método, ¿no? Y por ahí cuando estamos haciendo como más estos cruces interdisciplinares para estudiar literatura, nada, te hacen esa bajada de que tenés que usar categorías más de la teoría literaria. Pero bueno, no, yo en realidad pensando un poco también en lo que preguntaba recién antes Noelia, ¿no? De cuáles podrían ser quizás algunos, no sé, algunas nociones más poshumanas que podemos desprender de acá. Me re gustó, digamos, cómo de golpe, no sé, me pareció que entender a la voz en esta dimensión material, digamos, nos enfrenta a esta intención pura, desanclada, digamos, de la matriz de significados, que creo que ahí podría llegar a haber como una especie de invitación o de apertura a imaginar una especie de ontología que ponga a la intención en primer plano, más que al logos, digamos, y si se pusiera la intención en primer plano, pensando recién en lo que decía Gabriel del ruido, ¿no? Y la voz, no sé, podríamos entender a la voz como a la intención y al ruido quizás como... No sé, está muy crudo lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que me parece que hay como una, no sé, me pareció que considerar la materialidad de la voz de golpe permitiría recartografiar un poco cierta ontología, digamos, que obviamente pone en primer plano el logos. ¿Y por qué te decía esto? Porque justo yo en el doctorado estoy trabajando con literatura con extraterrestres, y algo que aparece por ahí, que se repite en un par de las novelas que estoy analizando, es que los extraterrestres, por ejemplo, pueden comunicarse, pero se comunican telepáticamente, ¿no? Es como que la materialidad de la voz, este resto material, no está, digamos, es como el significado puro, digamos.
Y yo no sé ahí si de golpe, no sé, esta alteridad súper radical, digamos, que se imagina cuando se imagina un extraterrestre, su radicalidad, me pregunto ahora, después de haber leído esto, no tiene que ver un poco con que no tiene la posibilidad de nada, eso, de tener una voz, digamos, con la cual se manifieste la intención pura, digamos, sin ningún mensaje detrás. La intención nada, de tener una voz, o bueno, no, de pronunciar, de usar esa voz, no sé. Y bueno, nada, no sé, qué sé yo, no sé ni qué estaba diciendo. Pero me pareció que está buena como esta reorganización, digamos, que se podría hacer dándole como un lugar un poco más central a la intención de la voz. Está re bueno, Juan. Gracias por compartir tus reflexiones. Me gustan las reflexiones crudas, así, mientras están pensando. Me encantan porque tienen esa frescura de lo que se está pensando. Está buenísimo. Y es un ejercicio que nos tenemos que permitir hacer también, cada vez más. No tener la pregunta lista, cerrada, sino bueno, pensando un poco entre todos. Yo, la verdad que la idea de esa noción de la intención me parece tan difícil, y me cuesta tanto pensarla que no sé, yo cuando decís intención y la vinculás a la voz, viste, se me viene esa famosa idea de la intención pura, el significar de la voz, ¿no? Como otra vez ahí, Agamben, el lenguaje y la muerte. Habría que quizá revisar esa idea, ¿no? De esa idea de la intención pura del significar. No sé qué significa tampoco mucho eso. Hay como un trabajo ahí filosófico fuerte para hacer. Creo que Matías te puedes ayudar, porque estudiaste, Matías Rosa, que estudiaste Agamben y que trabajaste este tema. Me parece que ahí pueden entablar una linda charla, digamos, respecto de esto. Porque me parece que es esa noción de intención que me parece que es la que hay que ajustar para ver si efectivamente te sirve para pensar esa materialidad de una voz que ni siquiera sabemos si podemos decirle voz, digamos, ¿no? O ese lenguaje que tampoco sabemos si podemos decirle lenguaje. Bueno, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno. No sé qué decirte, no sé qué más decirte, más que estudiemos, si querés, juntos, revisemos la noción de intención pura del significar, porque me parece que ahí puede haber una cosa linda para un pie. Sí, pensaba yo a raíz del comentario de Juan y de lo que vos decías, Gaby, que esta idea de la lengua, de la voz material como algo natural, ¿no? Que aparece en varios de los teóricos que vos estás trabajando, ¿no? Como que sería todo lo contrario de lo que a veces pensamos como que el lenguaje humano, justamente aquello que es más racional que natural, o sea, más humano, entre comillas, en el sentido no natural, ¿no? Como puesto, y que la voz sería como esa conexión entre ya sé que lo humano es natural, digo, pero frente a la dicotomía, ¿no? De lo humano y lo natural, ¿no? Estaría la voz como ese lugar de concentración de esa naturalidad de lo humano, que por ahí los extraterrestres justamente por eso no la tienen que tener, ¿no? Porque no serían naturales ni humanos, sino que estaban afuera del mundo, los inmundos, digamos, en un punto. La voz también es lo que produce mundo, ¿no? Se podría decir en el sentido más así de... pero nada, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna comentario o pregunta más. Sí, Álvaro. Un comentario más, no sé dónde está la mano en esta cosa, no sé, me la quitaron, no sé cómo levantar la mano. Bueno, no, quería volver a la cuestión del paisaje, que simplemente como para ayudarte, Gabriela, a partir de lo que vos contaste del libro, de cómo está el libro en proceso, por algo que pensé mientras escuchaba también las preguntas y tu exposición. Vuelvo a la cuestión del canto, ¿no? Del canto como una expresión, digamos, poética, pero también poshumana, ¿no? Yo estoy en el campo, ¿no? Y en este lugar, también en el campo, escribí un capítulo de mi libro que es sobre Hudson, sobre
sobre los trabajos de Hudson sobre los pájaros, ¿no? Y Hudson dice cosas muy interesantes sobre el canto de los pájaros, sobre el canto pensado en un sentido, digamos, poético, estético, no meramente biológico, digamos, ¿no? Él atribuye, le da cierto significado a los cantos, los interpreta desde la perspectiva de alguien que es un mero observador, no tiene, Hudson no tenía estudios, todo lo que él escribe sobre el paisaje, precisamente, que es un gran tema de él, parte de su contacto con el mundo de la naturaleza, de la Pampa, ¿no? Y además muchas de esas cosas también las escribe cuando ya no vive más en la Pampa, ¿no? Porque se va de joven y nunca más regresa a esta parte del mundo. Me parece que ahí puede haber algo interesante, y eso me recuerda algo que suelo citar en mis clases, que es una conversación que tuve con dos profesores de biología en la Universidad de San Andrés cuando yo era profesor de tiempo completo y almorzaba con los colegas, y esos profesores, una vez charlando en el almuerzo, en la misma mesa, nos sentábamos, y les pregunté cuál era su área de investigación. Y ellos me dijeron algo que me resultó sorprendente, nunca me lo olvido. Me dijeron, uno de ellos me dijo, yo estudio el dialecto de los chingolos. Ese era su campo específico, ¿no? El dialecto de los chingolos. Quedé realmente perplejo, no sabía que alguien podía estudiar eso, que un biólogo pueda trabajar desde una perspectiva que parecía tener cierta resonancia lingüística, evidentemente, porque si hablamos de dialecto, estamos hablando de un término que más bien pertenece al área que vos misma estás estudiando en tu... digo esto porque creo que la cuestión del canto y del sonido no humano, ¿no? Y en el caso de los pájaros en particular, puede ser otra punta, digamos, para seguir pensando en estas cuestiones que vos planteás. Era ese el comentario. Muchísimas gracias, sí, absolutamente. Y ¿sabes qué pensaba mientras hablaba? Claro, como Agamben es bien bicho, ¿no? Cuando nunca pone el canto de los pájaros como ejemplo, decir la voz de la cigarra es el chillido, o el asno, el rebuzno, pero no, salvo creo que una vez, si no me equivoco, que lo rastreamos eso con Paula Freisner, me parece alguna vez, o yo se lo consulté a ella, salvo una sola vez me parece que él pone algo así, el canto de los pájaros, después no lo usa ese ejemplo, o contraposición, o contrapunto, y me parece que hay algo bien interesante ahí para seguir pensando, y bueno, qué sé yo, podemos traerlo a John Cage, ¿no? Y bueno, y ahí hacernos una fiesta sonora. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quería hacerle una pequeña pregunta a Gaby, permiso. Estamos sobre el tiempo. Bueno, al principio, hermoso el texto, me encantó. Hacerte una pregunta con respecto a tu modo de escritura. ¿Y cómo pensás, una pregunta muy hippie lo mío, cómo pensás el vínculo entre la crítica y el arte? ¿No? Esto de hacer poesía y al mismo tiempo hacer crítica de la poesía o de la actividad poética. ¿Cómo ves que se vinculan? ¿Cómo lo pensás, lo sentís? Me gustan las preguntas hippies también. Me gustan las preguntas crudas y las preguntas hippies. Bueno, un poco lo que decía hace un rato, no sé si se está escuchando bien, si ustedes me avisan si no apago la cámara, pero un poco lo que decía hace un rato respecto de tener como cierto tacto, bueno, no sé, esto parece como si fuera una escuela de aprendizaje, no es eso, pero lo que pienso es como cierto modo singular de pensar los géneros en superposición, ¿no? Cierto modo de pensar no sé si la no separación porque quiero ser punky, no es eso, digamos, de la teoría por un lado, la crítica por el otro y la poesía por el otro, entonces todo junto porque no me gustan las distinciones. No quisiera decirlo así, como un capricho, digamos, sino quisiera que se puede pensar una forma de escribir, o sea, que la escritura sea un modo, un lugar en donde esos géneros sean, los límites, los bordes sean blandos, sean porosos, ¿no?
no sé, es un ejercicio, es una experimentación, no es un método que podamos cada uno, viste, como tipo armar y hacer unos rasgos, decir, seguí esta receta. Son modos, son formas, son maneras, hay que probarlas, me parece. Y en ese sentido, probar esas maneras y probar y experimentar y jugar y, no sé, como no delegar tan rápido el derecho que tenemos a jugar, sí, bueno, como decía Bartes, a delirar, ¿no? A salirnos de curso. Un poco eso, ¿no? Como bueno, la pregunta hippie te hice una respuesta hippie, Matías. Así como, bueno, sí. Bueno, una última, la última puedo, nadie, si alguien quiere agregar algo, pero una última porque como Juan está escribiendo su tesis y acá hay muchos escribiendo tesis y estamos hablando de estas escrituras, y yo no he leído tu tesis, Gaby, ¿vos cómo ves la relación entre tu tesis y esta escritura que estás haciendo ahora? ¿Cómo compararías lo que fue la escritura de tu tesis y esta escritura más experimental tal vez? No sé si la tesis también lo fue, o en fin, eso me parece que es interesante para los que están escribiendo o escribirán. Yo tuve la suerte, voy a decirlo así, de escribir una tesis que pude escribir. O sea, que pude escribir la tesis que quise, digamos, más o menos en términos generales, y que tuvo algunas observaciones, y que, sobre todo observaciones metodológicas de nuestra queridísima profesora de metodología, Pam Parán, que ella me dijo un montón de cosas en su momento, y que yo, bueno, por supuesto, recibí, veo las risas de mis compañeros de la Universidad de Córdoba, porque todos hemos recibido esos comentarios demoledores de Pampa. Bueno, pero un poco en el formato tesis, recibiendo sus comentarios, por supuesto, una mujer justísima con su manera de ver y de pensar, entonces como esos problemas, digamos, de tesis, quizás resueltos en algún punto con alguno de esos comentarios. Y por otro lado, yo insisto, tuve la suerte, sí, de escribir, de hacer de la escritura, sobre todo de esos capítulos donde yo trabajé, los 4 poetas que trabajé en mi tesis, de hacer de esa escritura un lugar también de eso, como de reflexión escrita, digamos, ¿no? De juego escrito entre la teoría y la poesía, hacer una especie de crítica, bueno, no sé, esa palabra me queda grande, pero bueno, hacer como una especie de escritura, digamos, que intente ser justa, con esa idea de justeza que les decía que traje de Bartes, intente ser justa con esa escritura poética que está leyendo, ¿no? Como delicada, justa en algún punto, no aplicar, digamos, ¿no? Yo tenía como ese miedo en mi tesis del aplicacionismo, así, bueno, trabajé este concepto de batalla, lo voy a traer, lo voy a meter acá, bueno, no como esa, no sé, es como, insisto, es una práctica que bueno, que vamos probando. Yo en la tesis, o sea, uno de mis tribunales, sí, es el que me hizo esta pregunta por el método, o sea, ¿cómo se escribe poesía? ¿Cómo se escribe crítica sobre poesía? ¿No? Entonces, de ahí, para mí surgió todo un camino de reflexión respecto del método, que era una pregunta que yo no me había hecho así tan crudamente antes, y que me sirvió un montón para justamente empezar a pensar formas de cruce, digamos, de convivencia, de apertura, de permeabilidad, de porosidad, no sé, algo así. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. La verdad que estuvo re interesante. Felicitaciones por el libro En Camino. Ojalá. Y bueno, nada, ojalá que nos podamos encontrar en breve. No, cuando sea, qué sé yo ya, pero que nos podamos encontrar. Ojalá. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo la escucha, la paciencia también por estas incomodidades sonoras de la conexión, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es como una cosa hermosa encontrar un espacio de escucha y de reflexión colectiva. Bueno, no sé, creo que para nosotros es la fiesta más linda a la que nos pueden invitar, así que yo se los agradezco un montón, y bueno, y les mando un beso a todos.
Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Abrazo. Adiós. Gracias. Gracias.